Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Entre Realidades y para nuestra fortuna creo que continuamos uno de los episodios más fructíferos que hemos tenido, donde hemos aprendido un montón, donde yo creo que se ha abierto muchísimo el panorama de lo que sabemos nosotros sobre la neurodivergencia, sobre esta diversidad es tan importante de visibilizar y sobre todo de abrazar para empezar a hacer cambios desde abajo, ¿no? Desde lo social, desde las estructuras, desde lo institucional. Y para ello tengo a dos invitadasas de honor, que es Rosa María, Gabriela, y es un gustazo tenerlas por acá en la segunda parte para seguir hablando de todo esto que es importante, ¿no? Y quiero continuar y abrir con una pregunta que me parece también una de las más interesantes, y es que se conoce o se dice por esta falta de conocimiento que condiciones como el autismo es pasajero, ¿no? Que no dura toda la vida. ¿Cuáles son estos mitos como más dolorosos y más incorrectos que con los que seguimos navegando en la vida y que tanto daño hacen? Porque en la primera parte hablábamos de esta resistencia de instituciones, de derechos que se deberían garantizar como básicos para la niñez. Y hay esta resistencia precisamente por cómo se moldean los conocimientos, el lenguaje, por la apertura. Pero, ¿qué tanto daño nos han hecho estos mitos que salieron de no sé dónde? El seguir navegando con ellos, ¿qué tanto daño nos han hecho? Pues nos han hecho bastante daño, ¿no? Y salen desde los profesionales, o sea... Lo más peligroso de todo, ¿no? Sí. Sí, porque yo me he topado, por ejemplo, con familias de que, pues me dijeron que ya no es autista. O sea, ya recibió terapia y le volvieron a hacer el diagnóstico y se le quitó el autismo. Y en realidad, pues eso no puede pasar, porque ser autista es una identidad, o sea, naces siendo autista y mueres siendo autista, porque no es una enfermedad, no es un trastorno, no es una patología, entonces no se puede quitar. Okay. Entonces ese mito realmente yo he visto mamás con la esperanza de, pero se le va a quitar, ¿no? O me dijeron que es nivel 1 y eso significa que pues es poquito autista. Y en realidad no, o sea, seas autista, seas nivel 1, 2 y 3, y aparte los niveles pueden variar de un momento a otro. O sea, una persona autista puede estar en un nivel 1 en un momento, pero luego ya se abrumó con las luces, con el ruido, qué sé yo, y puede pasar a un nivel 3 en ese mismo momento, ¿no? Entonces, esos niveles no son lineales, son dinámicos, se están moviendo todo el tiempo. Entonces el mito, por ejemplo, de que es que están en su mundo, ¿no? Pues realmente solo existe un mundo y es el mundo de todos. Así es. Entonces, toda esa narrativa nos ha hecho bastante daño y por eso es más difícil que lo aceptemos. Porque claro, o sea, entonces va a aletear, ¿no? El término aleteo que desde un enfoque neuroafirmativo es el stimming, ¿no? La necesidad de moverte para regularte, que en muchas terapias se intenta quitar. O sea, es algo que como no está bien visto, pues baja las manos, no lo hagas, ¿no? Y desde ahí empezamos a generar el trauma porque es algo que yo necesito hacer. Entonces, sí nos han hecho bastante daño. Y hablando de estas narrativas violentas, Gabriela, me encanta tenerte aquí porque creo que representas, como lo decía al principio, las maternidades de muchas de las mamás que han tenido que enfrentar como Dios les da a entender, ¿no? Sí. Y te quiero preguntar, ¿qué mitos o qué narrativas violentas has tenido que enfrentar como familia, como mamá, desde el principio, desde el diagnóstico hasta ya el desarrollo? ¿Cuáles son estas narrativas violentas que a ti y a tu hija más las han dañado de alguna manera? Fíjate que normalmente yo siempre digo que con la maternidad nace la culpabilidad. O sea, desde el momento en el que te conviertes en mamá, viene la culpabilidad de no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy haciendo demasiado, no sé si es muy poquito, no sé si estoy educando de la mejor manera. Y cuando eres mamá de una persona autista, pues eso se va por más, porque en una maternidad regular, por así decirlo, existen estándares, existen patrones de conducta que buscamos o algo que deseamos, lo que es deseable para un niño,
pues neurotípico, pero cuando se es mamá de una persona autista, pues los parámetros se borran, porque a final de cuentas la primera frase que recibimos es un diagnóstico, no es un pronóstico. Entonces, en realidad no podemos tener un pronóstico. Y dentro de esa culpabilidad viene una sociedad que luego te dice, es que no come porque tú lo tienes chiqueado. Es que no habla porque tú le entiendes todo, por eso no habla, porque es tu culpa que tú le adivinas. Es que la niña tiene crisis. No, no es crisis, es un berrinche y necesita más disciplina. Entonces, todo empieza a recaer en tu crianza, en tu forma de tratarla, cuando a final de cuentas, la verdad es que ni nosotros, o sea, yo leo mucho y voy a congresos y me mantengo muy, muy, muy informada, pero de cualquier forma yo no sé realmente si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o sea, lo estoy haciendo con todo el amor y toda la intención de hacerlo mejor para mi hija. Pero todavía dentro de todo esto que yo hago, que te entre ruido de la sociedad, que te diga que tú lo estás haciendo mal o que es tu culpa, es todavía peor, porque a final de cuentas, o sea, en algún momento yo ahora ya lo entiendo, no hay absolutamente nada que yo hubiera podido hacer o dejar de hacer para que mi hija fuera o no fuera autista. O sea, no hay nada, simplemente así es ella. Pero sí en un inicio sí lo pensé, o sea, decía, es que trabajo mucho, es que no le di su atención suficiente, es que desde un principio se manejaba la teoría de las madres refrigeradoras, así decían, que era nuestra culpa porque eran mamás que no le habían dado calidez a sus hijos. O sea, así desde un inicio parte del por qué venía el autismo se suponía era por culpa de sus mamás. Y todavía hay profesionales actualmente que dicen que porque las mamás que porque los niños tuvieron sufrimiento fetal, que por eso. Que porque la mamá tomó algún medicamento en el embarazo y por eso es autista. Que porque la mamá, entonces, para mí lo más difícil es eso, ¿no? Porque todavía que pues todos los días luchamos y damos todo, que aparte sea como, de todas maneras lo estás haciendo mal. O sea, eso es como, es algo difícil. Y qué impresión cómo a veces pensamos que la violencia se ve de una manera, ¿no? O está en otros montones de temas sociales, pero cómo desde esta forma de narrar las cosas hay una connotación de violencia, ¿no? Sí. Que lastima, que al final pues, moldea la comprensión social. Y hay otra pregunta que me hace como mucho ruido, y hoy nos estamos centrando más en hablar a lo mejor de un diagnóstico en la niñez, ¿no? Pero te quiero preguntar, Rosa María, ¿por qué sigue siendo tan invisibilizada o tan negada el autismo, por ejemplo, en la vida adulta, ¿no? Me hace mucho ruido el pensar que una persona en su edad adulta tenga que haber pasado años sin una red, sin un acompañamiento correcto. ¿Qué tanto eso afecta, ¿no? Y por qué invisibilizamos tanto pues, el diagnóstico en la edad adulta? Pues lo invisibilizamos porque incomoda. Justo. Y todo lo que incomoda, pues no es agradable, ¿no? O sea, porque me tengo que esforzar más, tengo que leer más, me tengo que preparar más. Entonces, los adultos autistas, y quizá te puedo hablar de mi esposo, que es el más cercano que tengo, ¿no? Que apenas se enteró el año pasado. Él me cuenta, es que siempre pensé que estaba mal, o sea, que era el niño berrinchudo, que era el niño que, pues antes se utilizaban otras técnicas de corrección desde la familia, ¿no? Entonces, esto pasa, o sea, que vas copiando formas de ser que no son parte de tu identidad, ¿no? Entonces, para que no se vea mal, pues aprendí a mirar a los ojos, porque me decían, es que mírame a los ojos, porque si no me miras significa que me estás mintiendo. O, por ejemplo, no te muevas así porque eso no está bien visto, ¿no? O no me digas las cosas tan directas porque me dañas, ¿no? Me daña que me digas, ay, tu comida no me gustó, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que nos hagan ese tipo de comentarios tan directos. Entonces, para un adulto autista crecer enmascarando, pues claro que genera trauma, ¿no? Porque vives copiando el cómo sí puede ser para no incomodar. Rosa María, Gabriela, gracias por seguir visibilizando todos estos ejes y aristas que muchas veces no se ven. ¿Les parece si vamos a un corte y ya regresamos? Muy bien.
Regresamos a uno de los episodios, en lo personal, favoritos de Realidades. Y tras bambalinas, decíamos algo como muy importante y creo que muy pocas veces se habla porque precisamente creo que incomoda, ¿no? Y a veces hablamos un montón de, como lo decía, inclusión, pero no desde esta inclusión real, ¿no? Sino desde la parte superficial, lo estético, lo que se ve bonito para la foto. Y Gabriela, tú me comentabas que a veces hablamos del autismo y queremos hacer políticas públicas y leyes y reformas y cambiar como todas estas estructuras, pero sin hablar de viva voz y sin escuchar a la comunidad que de verdad lo vive y que lo enfrenta todos los días. ¿Qué impacto tiene y por qué resuena y por qué tendríamos que cambiar esta manera de navegar? Fíjate que yo algo que siempre digo cuando me invitan a hablar de autismo, le digo, yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Sí me corresponde hasta cierto punto porque lo vivo a través de mi hija y mi hija depende de mí. Pero en un futuro lo que yo quisiera y lo ideal es que quien esté sentada aquí sea María José y no yo hablando por ella, porque yo voy a trabajar para darle su propia voz, para que ella pueda alzar la voz por ella misma y no su mamá alzarla por ella. Y algo que sucede muy comúnmente en temas de autismo es que se crean estas políticas, se hacen fundaciones, se hacen todo sin tomar en cuenta voces autistas. Y la verdad es que ellos tienen la capacidad de saber qué es lo que necesitan y nos pueden decir, no nosotros que no tenemos, pues, por más profesional que seas, por más experto que seas en la materia, estudiado, etcétera, nunca vas a tener el conocimiento de viva voz. O sea, es como si hiciéramos políticas, digo, en temas de feminismo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer una ley para las mujeres y que en la mesa estén sentados puros hombres. O sea, sería muy indignante, es muy indignante que suceda eso. Entonces, o para leyes para personas indígenas y que no haya ninguna persona de la comunidad indígena sentada hablando de lo que necesitan. ¿Por qué permitimos que siga pasando en comunidades autistas? Okay. Y justamente también lo decías, Rosa María, los medios de comunicación influyen muchísimo. Y para mí es muy importante también la representación, ¿no? Sí. Que tanto vemos que de verdad se están incluyendo. Me choca el término incluir porque creo que no deberíamos de incluir a nadie, no. Pero ¿qué tanto estos medios y estos espacios sí están incluyendo? Porque eso moldea, ¿no? Y cómo entonces nosotros, como seres humanos independientes, podemos dejar este ruidito externo y empezar a comprenderlo ahora sí de viva voz, a darles la voz, a darles los espacios. Yo creo que lo principal es escucharlos. O sea, escuchar la narrativa porque tiene mucha razón Gaby. O sea, yo también es algo que le comento siempre a mi esposo, es que por más que yo estudie, nunca voy a ser autista. Entonces, jamás voy a ser experta en autismo. ¿Por qué? Porque no soy autista. Entonces, esta parte de inclusión, que justamente si hablamos de inclusión, pues hablamos de exclusión, ¿no? ¿Por qué vamos a incluir a alguien que ya pertenece a nuestra sociedad? Exacto. Deberíamos hablar de equidad, ¿no? Una sociedad para todos. Y yo creo que lo más importante como sociedad, si nosotros queremos ser más equitativos, es informarnos. O sea, buscar programas de comunicación en Instagram, en Spotify, todo eso que sean de adultos autistas, ¿no? Escuchar a las y los autistas, que hay bastantes. O sea, este movimiento de neurodiversidad pues surgió en el 1990, justamente de comunidades autistas, mujeres, ¿no? Hombres autistas, adultos, que quieren que se les escuche. Entonces, para poder ser equitativos, para poder entender y para poder crear una sociedad realmente equitativa, hay que escucharnos y hay que informarnos, pero de la voz de ellos. Ok. En redes sociales me llegó una pregunta, ¿no? Comenté que íbamos a hablar del tema y no se me podía pasar. Y me dijeron, Mariana, pregúntala. ¿Cómo podemos construir vínculos más respetuosos sin imponer nuestras formas neurotípicas de sentir
o expresar. Creo que eso nos regresa un poco a los mitos, ¿no? De la vida emocional de las personas autistas, de que no tienen esta capacidad de sentir, ¿no? De empatizar. Empatía. ¿Cómo construimos vínculos respetuosos sin forzar, ¿no? A nuestra manera que hemos comprendido y que decimos que es la norma, ¿no? Yo creo que realmente volvemos al punto anterior, escuchándolos a ellos. O sea, yo cuando voy a hablar de autismo en algún lugar, siempre recomiendo, sigan a estas personas en Instagram, que sean autistas. O sea, yo no, en Instagram o para informarme de autismo, yo no acudo ni a doctores, ni a profesionales, ni a nada. Yo acudo a las personas autistas, porque solo ellos me van a saber decir qué es vivir, ¿no? Y la otra, pues, a final de cuentas, no es nada más verlos, es realmente escucharlos. Porque una cosa es decir, ay, sí, te quiero entender, pero hasta donde no me incomodes. Ay, sí, te quiero respetar, pero hasta donde sea fácil para mí. Ah, te quiero dar la bienvenida, pero hasta el punto en el que yo esté cómodo, porque si no, ya no está tan padre. Entonces, realmente escuchar a las personas, y me ha tocado a mí convivir con adultos autistas, y que a veces, pues la comunicación a veces, pues hay un tema, se llama la doble empatía, o sea, entre ellos se entienden perfecto y entre neurotípicos nos entendemos perfecto, pero entre autista y neurotípico hay un tema de comunicación y a veces cuesta trabajo y digo yo, oye, yo pido que todo el mundo se adapte a mi hija, yo también me tengo que adaptar. O sea, yo también tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Sí, está bien, o sea, yo voy a hacer las adaptaciones que tú requieres. Porque lo pido yo para mi hija. Sería muy ilógico que yo para un adulto autista no lo dé. Ok. Rosa María, te quiero preguntar, ¿qué significa o cómo, digo, ya lo hemos mencionado en puntitos, pero ahora sí más abundantemente, ¿qué significaría vivir en un mundo donde la diversidad no tenga que incluirse, no tenga que excluirse y no tenga que explicarse, sino celebrarse, sino vivirse ahora sí como una identidad? Hablábamos anteriormente de esta resistencia. ¿Cómo empezamos como sociedad desde lo más típico, desde lo más básico a lo mejor, desde como estos primeros pasitos cuando un bebé empieza a caminar, cómo empezamos a celebrar esta diversidad? Pues yo creo que lo más importante es aceptar, ¿no? Aceptar que hay una neurodiversidad y que no porque un cerebro sea distinto a otro quiere decir que uno está bien y otro está mal. Entonces, si no nos quitamos esos parámetros de medición, ¿no? De decir, pues es que si, no sé, no habló a los 2 años, ya no va a hablar, ¿no? Y entonces tampoco le voy a dar un programa de comunicación alternativa porque pues no, o sea, ya se quedó así y ni modo. O sea, lo más importante es eso, o sea, informarse, aceptar. Yo generalmente les digo a los papás, entiendo que es un duelo, pero hay que ponernos a trabajar en aceptar, en informarnos. Les recomiendo pues los canales de adultos autistas y muchas veces hay mucha resistencia todavía. O sea, Gaby, por ejemplo, en Lumaca, ella dirige un grupo de madres y padres de familia donde cada mes se reúnen y platican de esto, ¿no? Desde su vivencia de papás, de mamás, y hay mucha resistencia. O sea, la mayoría de los papás que tenemos, pues son muy poquitos los que realmente participan, están interesados, ¿no? Pero es eso, justamente porque todavía hay muchos mitos, todavía escuchamos cosas como ¿para qué lo llevas? No tiene caso, eso no es cierto, no es así, no lo escolarices, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos realmente ir a una sociedad equitativa, pues tenemos que empezar desde nosotros y cambiar la narrativa desde nosotros mismos, ¿no? Gabriela, te quiero preguntar también, y a lo mejor esta pregunta es muy emocional y me encanta, ¿no? Pero, ¿qué mundo sueñas con el que María José viva en un futuro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este mundo a lo mejor tan resistente, a veces ignorante o cómodo? Creo que es la palabra, como muy cómodo. Sí. Pero ¿cuál es ese mundo que sueñas para María José? Fíjate que yo sueño con un mundo en el que Majo sea aceptada, respetada y celebrada por ser quien es, no por quien quiero yo que sea o por quien desea la sociedad que sea. O sea,
un mundo en el que ella tiene el mismo valor que cualquier otra persona y donde ella sea celebrada, o sea, que la vean con los ojos que la veo yo. Me encanta. Eso me gustaría mucho, ¿no? Y es el trabajo que tratamos de hacer, o sea, es el trabajo que tratamos como papás. Por ejemplo, yo en su escuela he ido a hablar con los niños, a explicarles la condición de María José, a explicarle por qué hay diferencias, que todos somos diferentes y que eso está bien, o sea, que el ser diferente está bien, que te gusten las cosas diferentes está bien. Ujú. Pero eso buscaría, que ella sea respetada, celebrada y que se sienta orgullosa de ser quien es siempre. Me encanta. Rosa María, en un mensajito de 30 segundos, ¿qué le dirías, no, o cómo nos dirías que podemos empezar a tejer esta red de apoyo y acompañar sin tantas etiquetas? ¿O cuál es el mensaje que tú simplemente darías para empezar a abordar estos temas? Pues yo creo que el mensaje más importante es escuchemos las voces de la comunidad autista, validemos su voz, Ujú. no solamente por encimita, ¿no? Dejemos que nos incomode, claro, porque una vez que nos incomoda vamos a empezar a cambiar. Ujú. Entonces, yo considero que ese es el mensaje que a mí me gustaría dar en este programa. Ujú. Y pues entender que como profesionistas, ¿no? Desde mi parte de terapeuta, de neuropsicóloga, pues también enviar un mensaje a mis colegas, ¿no? De que dejemos que nos incomode también. Ujú. O sea, rompamos esos patrones de educación, de mitos, del lado clínico médico y veamos también otra perspectiva que es muy válida. Gabriela, Rosa María, me ha encantado tenerlas aquí. Ha sido un Gracias. lujazo escucharlas y nos comprometemos. Me hizo mucho ruido el hecho de que tenemos que empezar a ceder los micrófonos y los espacios. Sí. Entonces nos comprometemos como televisora, como programa, a empezar a hacer eso, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sé que es un regalo no solo para mí, no solo para los que nos escuchan, sino para todos los que nos están viendo, empezar a desglosar, comprender y navegar en estos temas que hoy duelen porque no hemos sabido cómo enfrentarlos, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias, esperamos tenerlas muy pronto por acá. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Entre Realidades. Nos vemos. Gracias.